Qué gusto que estén con nosotros, amigos. Bienvenidos a EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Moreno. Yo soy Isabel Díaz Monsalve, nuevamente con ustedes y con información de la Iglesia. Y estos son los titulares. Premian al episcopado venezolano por promover los valores democráticos. Papa Francisco pide que Oriente Medio se convierta en tierra de paz y no en campo de batalla. Santo Padre se encuentra en visita en los Emiratos Árabes y envió un mensaje especial al pueblo de este país de Medio Oriente. Iniciamos este programa con noticias desde Venezuela, donde la conferencia episcopal del país fue galardonada por un centro de estudios. El Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello de Venezuela otorgó el Premio Valores Democráticos 2018 a la Conferencia Episcopal Venezolana, en reconocimiento a su labor y favor de la justicia y la libertad en el país. Los prelados fueron galardonados en la categoría Integridad Democrática y el encargado de recibir el galardón fue el presidente de los obispos, Monseñor José Luis Azuaje, quien indicó que piden a Dios que les siga dando la alegría, el gozo, pero sobre todo esa fuerza del Espíritu Santo para seguir al servicio de este pueblo, que necesita muchísimo de la ayuda de todos. Por su parte, en una nota de prensa, la Conferencia Episcopal Venezolana, como organización, señaló que con este premio se reconoce la integridad del episcopado en su infatigable labor humanitaria, acompañada por la lucha firme en pro de la construcción de un liderazgo social y por el reclamo incesante del respeto al poder soberano del pueblo. Es un gran trabajo el que hacen los obispos venezolanos en medio de la crisis y del sufrimiento de su país. Ellos todo el tiempo están denunciando y alentando también a las personas, fortaleciéndonos en la fe para que puedan pasar por esta gran prueba. Y este homenaje que les hace en este momento, pues es algo simbólico, es un premio simbólico, pero los alienta y les habla de ese premio al que anhelan llegar y por el que están trabajando tan arduamente en Venezuela, que es el premio del cielo. Y el arzobispo emérito de Caracas, en diálogo con nuestros compañeros de Así Prensa, expresó su deseo de que ojalá Maduro escuche al Papa y abandone el poder en Venezuela. El arzobispo emérito de Caracas, cardenal Jorge Urosa, expresó su esperanza de que el presidente Nicolás Maduro atienda el llamado del Papa Francisco y abandone el poder en Venezuela ante la grave crisis política y humanitaria ocasionada por el actual régimen. Asimismo, añadió que los obispos venezolanos sienten el apoyo constante del Santo Padre en su posición crítica ante el gobierno. En este sentido, el cardenal Urosa indicó que los numerosos mensajes del pontífice con respecto al conflicto sociopolítico en Venezuela y el discurso que el Papa dio en Panamá van en la línea de promover una solución de manera pacífica, manteniendo la defensa de los derechos humanos y evitando el sufrimiento del pueblo. Por otro lado, sobre la relación de los prelados con el régimen de Maduro, el arzobispo emérito explicó que desde hace bastante tiempo casi no hay contacto con el gobierno nacional y que las autoridades eclesiásticas están abiertas al diálogo. No obstante, describió que como él y sus hermanos en el episcopado mantienen una posición crítica ante un gobierno que, de acuerdo al purpurado, ha arruinado a Venezuela, los del régimen no se acercan a ellos. Si queremos respaldarnos moralmente en el Papa, y eso es lo que buscan algunas personas públicas cuando hacen referencia a él, tenemos que hacerlo en consecuencia con lo que él propone moralmente. Y lo que él propone para el pueblo de Venezuela es muy sencillo. Una solución que ya no pase por más sufrimiento, por más muerte por un país que ya ha sufrido demasiado, como para que el señor Maduro quiera aferrarse al poder a toda costa. En otras informaciones, el Papa Francisco se encuentra de visita en los Emiratos Árabes Unidos, pero antes de su partida se reunió con la Comisión Mixta Internacional para el Diálogo Teológico entre la Iglesia Católica y las iglesias ortodoxas orientales. Escuchemos lo que dijo. El Papa Francisco dirigió un discurso ante los miembros de la Comisión Mixta Internacional para el Diálogo Teológico entre la Iglesia Católica y las iglesias ortodoxas orientales, que se reunieron en Roma para reflexionar acerca de los sacramentos. En su mensaje, el pontífice aseguró su cercanía, pensamiento constante y oración para que las tierras de Oriente Medio, únicas en el plan salvífico de Dios,
después de la larga noche de los conflictos, puedan vislumbrar un amanecer de paz. En este sentido, el Santo Padre habló sobre la necesidad de que esta zona se convierta en territorio de justicia y derecho. El Medio Oriente debe diventare terra di pace. Oriente Medio debe convertirse en una tierra de paz. No puede seguir siendo un campo de batalla. La guerra, hija del poder y la miseria, ceda el puesto a la paz, hija del derecho y de la justicia, y que también nuestros hermanos cristianos sean reconocidos como ciudadanos con plenos e iguales derechos. Cittadino a pieno titolo. Asimismo, el Papa Francisco agradeció los esfuerzos de los miembros de la Comisión por su esfuerzo para que católicos y ortodoxos puedan caminar por los senderos de la unidad y hacerlo con un ánimo fraterno. Su diálogo ilustra bien de qué modo entre Oriente y Occidente las diferentes fórmulas teológicas a menudo no solo no se oponen, sino que se complementan, tal y como declaró el Concilio Vaticano II. Finalmente, el pontífice ofreció sus oraciones para que la actual reflexión sobre los sacramentos que realiza esta Comisión Internacional para el Diálogo entre las dos iglesias pueda seguir el recorrido hacia la comunión plena, hacia la celebración común de la Santa Eucaristía. Ahora nos enlazamos con esta corresponsal en Roma, Mercedes de la Torre Cuellar, quien nos tiene información del Santo Padre y su visita a los Emiratos Árabes Unidos. Adelante, Mercedes. Hola a todos, me da mucho gusto saludarles desde la Plaza de San Pedro en el Vaticano, mientras que el Papa Francisco ya se encuentra en Abu Dhabi, la capital de Emiratos Árabes Unidos. Un viaje histórico, pues es la primera vez que un pontífice visita este país de Medio Oriente. El Santo Padre emprendió este viaje a menos de una semana de su llegada de Panamá con ocasión de la Jornada Mundial de la Juventud. Poco antes de marcharse, el Papa envió un videomensaje al pueblo de Emiratos Árabes Unidos, país que visita del 3 al 5 de febrero. El Papa aseguró estar feliz de poder visitar este país, al cual calificó como una tierra que busca ser un modelo de convivencia, fraternidad humana y encuentro entre las diversas civilizaciones y culturas, donde muchos encuentran un puesto seguro de trabajo y viven libremente el respeto a la diversidad. Recordemos que el pontífice viajó a este país para participar en el encuentro interreligioso sobre el tema fraternidad humana, por lo que agradeció al imán de Al-Shar, Dr. Ahmed Al-Tayeb, por la preparación del encuentro, por el coraje y la voluntad de afirmar que la fe en Dios une y no divide, acerca en medio de la distinción, aleja de la hostilidad y de la aversión. Al finalizar, el Papa dijo también que Emiratos Árabes Unidos es una tierra de prosperidad y de paz, de convivencia y de encuentro. Me despido por hoy, pero en el próximo enlace les daremos más detalles sobre esta visita apostólica histórica en Emiratos Árabes Unidos. Informó para ustedes en EWTN Noticias, Mercedes de la Torre Cuellar. Hasta la próxima. Nos encontramos en los estudios con Giselle Vargas, nuestra corresponsal en Chile, y con ella dialogaremos un poco sobre el tema de los abusos en ese país. Bienvenida, Giselle, a tu casa. Muchas gracias, Eddie. Gracias por la invitación también. Cómo no, claro que sí. ¿Cómo va el tema de los abusos en Chile y cómo está manejándolos la Iglesia? Bueno, tengo que decir que la Iglesia está pasando por una profunda crisis y si bien esta crisis estalló en 2018 con mucha fuerza, se viene arrastrando desde hace décadas. Y todo pasa por esto que el mismo Papa Francisco denomina como la cultura de la élite, cuando se empieza a endiosar la iglesia chilena, cuando los pastores dejan de ser pastores, de mirar la realidad chilena, y se da paso a la cultura del abuso, del encubrimiento, del abuso de poder sexual y de conciencia que nos hace el llamado el Papa. Bueno, y en ese sentido él se reúne con los obispos en Roma, y les pide expresamente realizar distintas acciones que a corto, mediano y largo plazo puedan empezar a caminar, empezar a encauzar un camino de verdad y vida, precisamente para ponernos en el dolor de las víctimas y tratar de sanar esta herida profunda y dolorosa en lo que es la centralidad de la vida cristiana, que es Jesucristo. Es entonces en este contexto cuando, por ejemplo, se funda este servicio de escucha dependiente del Consejo Nacional de Prevención de Abusos y Acompañamiento a las Víctimas de la Conferencia Episcopal de Chile, que tiene el fin de acoger a las víctimas, escucharlas y hacer un acompañamiento con ellas. En otras instancias, por ejemplo, también se ha realizado una asamblea plenaria con distintos estamentos de la sociedad,
laicos, la vida consagrada, académicos, para tratar de dilucidar cuáles fueron las raíces de esta tremenda llaga que tenemos como Iglesia en Chile. Ahí se ha buscado una suerte de transparencia, de colaboración con la Fiscalía Nacional, que es el estamento jurídico y civil en la Iglesia, en Chile, que se encarga de investigar los abusos, de esclarecerlos. También la Iglesia ha querido ser transparente y ha determinado que frente a cada situación de investigación por un supuesto abuso se dé a conocer esta situación y con las debidas medidas necesarias hacia el sacerdote. Como Iglesia y como sociedad avanzamos mejor cuando cada uno cumple con su responsabilidad. Exacto. La Iglesia está por enfrentarse justamente como Iglesia Universal a este tema en febrero en esta reunión de los presidentes de las conferencias episcopales con el Papa. ¿Qué se espera en Chile de esta reunión? A ver, bueno, en la Iglesia en Chile va a ser representada por Monseñor Fernando Ramos, que es el secretario general de la Conferencia Episcopal y actual administrador apostólico de Rancagua. Y la Iglesia siempre ha tenido el ímpetu de generar un diálogo, de poder sanar y a través de su experiencia también compartir en diálogo con las otras iglesias locales del mundo. Okay. ¿Y qué se espera, cómo ha afectado esta crisis de los abusos a la Iglesia, a los fieles, a la feligresía en Chile? Bueno, ha sido difícil, ha sido doloroso, como lo he repetido varias veces. El dolor de las víctimas, uno se pone en el lugar de ellos y es realmente difícil. Si bien nosotros, por estadísticas, somos un 55% que nos definimos católicos, de 17 millones que somos, uno ve en los templos cómo ha ido a la baja la participación de los fieles. Pero aún así hay esperanza porque seguimos siendo un país profundamente mariano, creyente de los santos, y eso se demuestra en las multitudinarias procesiones que se realizan en las calles, ya sea con la Virgen del Carmen, San Sebastián de Yumbel, o sea, distintas instancias de la piedad popular que el mismo Papa Francisco nos ha enviado a alimentar, a evangelizar y a fomentar, porque son parte de la vida de la Iglesia, y es lo que yo creo que en estos momentos está sosteniendo la Iglesia. También tenemos el Congreso Eucarístico Nacional, donde la gente se ha manifestado de una forma muy bella para adorar a Jesús sacramentado. Imagínate una hostia que para nosotros es Jesús vivo, en cuerpo y sangre, recorriendo las calles de Chile, o sea, anunciando este evangelio y esta esperanza de la cual nosotros somos partícipes. La Iglesia necesita ser sanada, necesita llegar a un ambiente de diálogo, de reconciliación, para lograr la justicia, la verdad y la paz. Y también un último elemento que no es menor son los jóvenes. Los jóvenes se han encontrado con el Papa Francisco recientemente en la Jornada Mundial de la Juventud, y él les ha dicho: ustedes son el presente, no el futuro. Y en ese sentido el Papa también nos llama como sociedad en su conjunto a poder caminar en la verdad, de la reconciliación, ponernos en el lugar de las víctimas para lograr una iglesia fraterna y que realmente volvamos a ser ese pueblo de Dios que siempre quiso ser. Gracias, Giselle, por la información. Bueno, gracias a ustedes por la invitación y por poder compartir esta experiencia dolorosa en nuestra iglesia, y a Jesús, que es nuestro centro también. Gracias nuevamente, Giselle. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al volver, el Movimiento Cristiano Liberación solicita al gobierno cubano facilitar ayuda humanitaria para damnificados por tornado en Cuba. Cardenal Timothy Dolan pidió al gobernador Andrew Cuomo que no presuma de haber convertido al estado neoyorquino en la capital mundial del aborto. Ya volvemos con más información en EWTN Noticias. Seguimos con más información, pero esta vez desde Cuba, donde el Movimiento Cristiano Liberación exigió al gobierno cubano que facilite el ingreso de ayuda humanitaria para atender a los damnificados por el paso de un reciente tornado en La Habana. El Movimiento Cristiano Liberación exigió al gobierno de Miguel Díaz-Canel que facilite el ingreso de ayuda humanitaria para atender a los que resultaron afectados por el paso de un tornado en La Habana y provincias cercanas hace unos días. Según cifras oficiales, al menos 4 personas fallecieron y 195 están heridas por este desastre natural.
Además, unas 1.238 viviendas han sufrido daños e incluso más de un centenar de estas casas se derrumbaron totalmente. Ante esto, el movimiento fundado por Osvaldo Payá exigió al régimen cubano que solucione cuanto antes la situación de desamparo de los numerosos damnificados. Asimismo, Rosa María Rodríguez, miembro del Consejo Coordinador del Movimiento Cristiano Liberación, llamó al régimen a facilitar la ayuda humanitaria que instituciones, gobiernos y ciudadanos particulares de otros países están ofreciendo. Por otro lado, en el contexto de la tragedia, el cardenal Daniel DiNardo, arzobispo de Galveston, Houston y presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, emitió un comunicado a nombre de él y de sus demás hermanos obispos en el que expresan la profunda tristeza por lo sucedido. Además, pidieron en solidaridad orar por las víctimas y sus familias para que puedan encontrar consuelo y alivio en su fe. La sociedad la hacemos todos, cuidando unos de otros. Esperemos que el gobierno cubano reciba esta petición, que es importante por el bien de la población que ha sido afectada por este desastre natural. Pasando a otros ámbitos, el arzobispo de Nueva York se pronunció sobre la aprobación del aborto durante todo el embarazo en el estado neoyorquino. El arzobispo de Nueva York, cardenal Timothy Dolan, pidió al gobernador Andrew Cuomo que no presuma de haber convertido el estado neoyorquino en la capital mundial del aborto, tras la aprobación de la ley que permite esta práctica durante todo el embarazo. El purpurado hizo este pedido en una reciente entrevista concedida a un programa estadounidense y explicó que lo que le molesta es que antes los promotores del aborto decían que querían que fuera seguro, legal y poco frecuente, pero ahora ya no lo consideran malo e incluso lo han hecho peligroso, porque ya no hará falta que lo realicen médicos. Asimismo, el cardenal Timothy Dolan opinó sobre Andrew Cuomo y señaló que al gobernador le gusta ser el chico malo cuando se trata de la doctrina católica, porque al oponerse públicamente a la iglesia recibe ovaciones de pie. Por otro lado, en cuanto a quienes dicen que en ocasiones los médicos podrían enfrentarse a situaciones en las que deben decidir entre la vida del niño o de la mamá, el arzobispo de Nueva York explicó que los profesionales de la salud afirman que en estos días es muy raro que se tenga que decidir entre la vida de la madre o del hijo, pues eso no sucede. En todo caso, precisó que la doctrina católica dice que nunca se debe terminar con la vida de una persona inocente, ni matar a propósito a un bebé. Asimismo, la Iglesia en México alzó su voz para recordar que la vida debe defenderse desde el vientre materno y en todas sus etapas. El secretario de la Conferencia del Episcopado Mexicano, Monseñor Alfonso Miranda, señaló recientemente que la vida humana debe defenderse desde el vientre materno hasta la muerte natural y aseguró que debe estar libre de manipulaciones ajenas y contrarias a su inviolable dignidad. El prelado expresó este mensaje en su cuenta de Twitter al compartir un comentario del obispo auxiliar de Los Ángeles, Monseñor Robert Barron, sobre la reciente legalización del aborto en Nueva York durante los 9 meses de embarazo. Por su parte, Monseñor Barron tuiteó que el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, firmó esta ley como un protocolo que permite el asesinato de un niño por nacer hasta el momento del parto y calificó la medida como una ruta corta hacia el caos. Sin embargo, el gobernador de Nueva York, quien se define como católico, calificó la nueva normativa como una victoria histórica para los neoyorquinos y para sus valores progresistas. El derecho de la Iglesia establece que una persona que facilite voluntariamente un aborto, si es católico, queda excomulgado por ese mismo hecho. ¿Qué se podrá decir entonces del gobernador de Nueva York, que no solamente hace eso, sino que se jacta por un lado, en muchos casos, de ser católico, y por otro lado impulsa y firma y celebra la ley más criminal que puede privar de la vida a un ser humano por nacer incluso instantes antes del parto natural? Es una pena, Eddie, que alguien piense que estar de moda, estar a la vanguardia, llevar adelante tu estado, pase por matar a un bebé, sabiendo que conocemos y tenemos muchos testimonios de mamás que han abortado personas, mamás y papás que han optado por el aborto y el sufrimiento que eso trae.
Es muy cierto lo que dices, Isabel, y el gobernador dice que él no habla ni actúa en nombre de la Iglesia Católica, pero parece que tampoco como católico, y esto podrá ser evidenciado, esperemos, también por la Iglesia, dado el escándalo que está realizando él al hacer alarde de su fe católica y impulsar esta ley. Ahora nos enlazamos con nuestro corresponsal en México, Diego López Colín, quien nos tiene noticias de un comunicado de los obispos de México sobre la crisis en Venezuela. Adelante, Diego. Hola Isabel, hola Eddie, los saludos de la sede de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Y es que los obispos mexicanos se solidarizaron con la Iglesia venezolana ante la grave crisis social y política que vive el país. Ante esto, los obispos le pidieron la intercesión a Santa María de Guadalupe para que el pueblo venezolano pueda recuperar la vida digna que tenían. A través de un comunicado, los obispos aseguraron que la Iglesia tiene un solo sentir ante la defensa de la dignidad del hombre, el respeto y la custodia de los derechos universales como la vida, la libertad y la justicia. Es por esta razón que la Conferencia del Episcopado Mexicano se solidarizó con los obispos de Venezuela, quienes denuncian y lamentan el deterioro de la vida, de la democracia en su país. Por otro lado, les quería comentar que se celebró el aniversario de la Universidad Pontificia Mexicana, la principal casa de estudio de los sacerdotes mexicanos. Durante la celebración, el rector de la UPM, Mario Ángel Flores, dio apertura a la celebración académica de la institución educativa con un discurso en el que puntualizó la misión irrenunciable de la Universidad de los Obispos Mexicanos para hacer un análisis de la realidad, del testimonio y del compromiso compartido. Escuchemos lo que dijo el rector ante el panorama político y social que se enfrenta actualmente la sociedad. Nuestros desafíos son muchos: pobreza, criminalidad, corrupción, decadencia moral. No bastan las buenas intenciones. Se necesitan ideas claras y estrategias responsables. Propuestas que nos lleven a integrar el talento de todos con el respeto de unos y otros. Una sociedad dividida o polarizada nunca alcanzará sus metas. Por su parte, el gran canciller de la Universidad Pontificia Mexicana, Cardenal Carlos Aguiar Retes, comentó que la sociedad debe de estar dispuesta a la escucha más que a la imposición de ideas. Porque nos hace realidad un diálogo cuando hay quien escucha. En estos tiempos es muy difícil encontrar esa actitud de escucha para entender las propuestas. Hay más bien una actitud de imponer lo que creemos a los demás. Y el diálogo es indispensable, la actitud de escucha recíproca. Muy importante lo que nos compartes, Diego, y desde acá deseamos muchos éxitos para todos los que trabajan en esta labor educativa. Ahora también queremos pasar a otro tema, y es que sabemos que estuviste de voluntario en la organización de la JMJ Panamá 2019. Cuéntanos cómo lo viviste. Así es, Isabel, para mí fue muy emotivo ver a jóvenes de todo el mundo cantar, bailar, compartir sus experiencias. Estos días que duró la jornada se sintió sin duda que Cristo está vivo, que estamos en una iglesia que está en salida y que habla a través del corazón de los jóvenes. Quería comentarles justamente un último dato de este evento, y es que la asistencia final de la delegación mexicana para esta Jornada Mundial de la Juventud fue de 12,000 jóvenes. Qué alegría, Diego, que tantos jóvenes mexicanos hayan participado y que hayas sido parte de este movimiento. Gracias por tu testimonio. Gracias, Isabel. Esa es toda la información que traigo desde Ciudad de México. Reportó para WTN Noticias, Diego López. Por otro lado, el próximo 8 de febrero se estrenará en México la película Luz de Soledad, un largometraje de Goya Producciones que ha recibido numerosos galardones. La trama es sobre la misión de Santa Soledad Torres Acosta, quien pasó muchas dificultades para llevar adelante el servicio que Dios le había encomendado. La película se proyectará en varias salas de Cinépolis y en diversas ciudades como Guadalajara, Puebla, León, Aguascalientes, Querétaro, Campeche, Mérida y Ciudad de México. Veamos algunas escenas de este impactante largometraje. Las noches. Ese es el peor de los problemas. Muchos de los pobres mueren en el más completo abandono. Una vergüenza. Eso es lo que es. Señores, habrá que darle vueltas, pero esta conversación está siendo especialmente fértil. Se diría que acaba de tener una iluminación. Si bien he comprendido, padre, se trata de enviar señoras respetables a casas de desconocidos. ¿Ir solas de noche por las calles? ¿Y dónde piensa reclutar a esas intrépidas heroínas? ¿Y si yo quisiera ser monja? Ni se te ocurra. Eso ni hablar. Así que la hija de los lecheros.
Dios no lo metan en esto. Poco ha hecho él por mi hija. Ustedes cuídenla y déjense de sermones. Sopas de ajo. Otra vez. Nadie nos fía. No hay nada para comer. Sus siervas enferman de pura necesidad. ¡Prisa! Llevan así toda la tarde. ¿Pero quiénes son? No lo sé. Tropas. Me ha dicho que en algunas barricadas están las monjas con tu Manolita. ¿Con mi Manolita? Su Majestad nos envía 60.000 reales para la expedición. Esa es la única que deja aquí. ¿Cuánto nos queda? No nos queda nada. El padre Miguel dejó demasiadas deudas. Lo siento, hermanas. No sé qué más puedo hacer. Vaya una madre superiora que deja desfallecer de hambre a sus hijas. Los pobres y los enfermos son nuestra prioridad. Les hemos dado todo lo que quedaba. Nuestro camino ha estado jalonado de sufrimientos, sacrificios y renuncias. Un camino que nos lleva por la oscura noche para ser consuelo de otros. En otras noticias les informamos que la Pastoral Juvenil de la Arquidiócesis de Sevilla ha lanzado una invitación para todos aquellos que quieran vivir unos días de ejercicios espirituales a fines de este mes. Veamos. Muy importante el poder sacar un tiempo de nuestra vida, de nuestro año, para tener ese encuentro privilegiado con el Señor en los ejercicios espirituales. Y es todo por hoy, amigos. Gracias por haber estado con nosotros en EWTN Noticias. Saben que pueden seguirnos en las redes sociales. Que tengan un buen día y hasta pronto.